Sean bienvenidos al cuarto podcast de Teobroma. Muchas gracias por sus comentarios, por su apoyo. Esto nos ha gustado mucho, es una experiencia realmente grata. Le doy la bienvenida nuevamente a Carlos Umbral. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muchas gracias. Gracias de nuevo a nuestro auditorio también por prestarnos su oído. Y esta semana está de nuevo con nosotros la doctora Carmen Espinosa. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy contentos por el resultado del podcast anterior. Nos gustó mucho, lo disfrutamos mucho. Y también nos quedamos con ganas de saber más sobre el concepto de la muerte, esta concepción que hace tan distinta a la forma en que el mexicano se acerca a ella, ¿no? ¿Qué te parece si retomamos esa plática que tenemos pendiente desde la semana pasada? Claro que sí, con todo gusto. Seguimos con el tema de la muerte. Recapitulando rápidamente, nos habíamos quedado un poquito en el tema de la muerte desde la perspectiva cristiana, el nacimiento del purgatorio y cómo se estrecha el vínculo entre vivos y muertos a partir de los sufragios, las misas, etcétera, etcétera. Ya en la Edad Moderna, es decir, a partir del Renacimiento, va a haber una transformación de la percepción de la muerte. O sea, para todos es muy claro que la muerte es un hecho doloroso que implica la pérdida, en términos generales, de un ser querido. Pero entonces se le va a empezar a buscar el lado bueno de la muerte. Y se va a promover la imagen de lo que se llama la buena muerte. Y entonces se va a enfatizar lo que va a ser el eje cristiano de la relación de los seres humanos con la muerte y el más allá. Y es que si tú tienes una buena vida, es muy probable que tengas una buena muerte. La buena muerte no quiere decir necesariamente una muerte tranquila de viejo y en tu cama. ¿Qué quiere decir la buena muerte? Quiere decir una buena muerte con tu conciencia tranquila, sin morir en pecado mortal, lo cual quiere decir una de dos cosas: o que no cometes pecados mortales, lo cual está ligeramente en chino, o sea, no decir mentiras, no desear a la mujer de tu prójimo, honrar a tu padre, la gula, la ira, etcétera, etcétera. Entonces, no cometer pecados mortales o confesar tus pecados mortales y hacer la penitencia correspondiente en este mundo. Y entonces esta aritmética compleja de la relación entre el mundo y el más allá se vuelve todavía más compleja, porque tus penitencias en este mundo te van a ahorrar penas en el más allá. Esto es como pagando por adelantado, quizá. Por adelantado y no, porque seguramente los pecados ya los cometiste antes. Bueno, los que se deben más los que vengan. Exactamente. O sea, eso sí, puedes tener una especie de bono, como una especie de monedero electrónico. ¿Sí? O sea, tú ya tienes tus puntos en el monedero electrónico, entonces ya cuando necesitas así cometer un pecado, pues ya ahí ya tienes una reserva. Sí. Entonces, pero además no nada más es tu propio monedero electrónico. Está el tesoro de los santos. O sea, están los santos intercesores, como San José, como por supuesto la principal de todas, la Virgen, San José, y una larga fila, obviamente San Lázaro, por haber regresado de los muertos, pero en general son santos benignos que te van a acompañar en el tránsito a la muerte, pero además que te van a ayudar. Echan obras buenas al arca del tesoro de la iglesia y del tesoro de los santos, que te van a servir a ti para pagar tus pecados y entonces no irte al infierno, ¿sí? Y salir lo más pronto posible del purgatorio. Por ejemplo, la Virgen del Carmen, o sea, que conozco bien porque es mi tocaya, tiene entre sus atributos que con su escapulario, quien use el escapulario de la Virgen del Carmen, según la tradición carmelita, el sábado siguiente a su muerte, la Virgen nos saca del purgatorio del escapulario. El sábado, ¿por qué el sábado? El sábado es el día de María, y es el día de María porque María es la aurora que antecede la llegada de Cristo. Entonces, si el domingo es el día de Dios, es el día de Jesús, el sábado es el día de María. El domingo es el Dominus Dei. El día del Señor. El día del Señor. Dominus es Señor. Además, hay otros factores. Por ejemplo, el sábado es el día de la soledad de María. El viernes crucifican a Jesús y el sábado es el día en que María se encuentra totalmente sola. Qué interesante. Porque el domingo es el día de la resurrección. Qué interesante que menciones eso, Carmen, porque si es el sábado, es el día de Saturno, que es es la entidad de la melancolía. Depende del tipo de melancolía, porque el lunes, que es el día de la luna, también es un día melancólico, sobre todo porque tenemos que regresar al trabajo. Por eso muchos no somos tan fans del lunes, ¿no? Estamos lunáticos.
Bueno, entonces la perspectiva del cristianismo que nos llega y que de alguna manera nos va a delinear como sociedad es una en la que la relación con el más allá y con los antepasados y con los difuntos es muy estrecha. Y eso entronca de alguna manera muy particular con la tradición indígena, porque uno de los principales detergentes, si se me permite la expresión, para lavar el pecado es el dolor. Y desde la perspectiva del México prehispánico, la sangre es una ofrenda a los dioses. La idea del autosacrificio existía desde la época prehispánica. De hecho, ya nos había comentado Carlos la vez pasada de que Quetzalcóatl con un autosacrificio da origen a los seres humanos, a los hombres. Entonces, el autosacrificio de los indígenas es diferente al autosacrificio penitencial católico, pero de alguna manera se empalman para crear una ritualidad muy dolorosa, con azotes, con plegarias, con irse de rodillas a la Villa de Guadalupe, con caminatas durante largos kilómetros, por una parte para agradecer a la Virgen, a Dios, favores recibidos, pero por otra parte también para pagar las culpas. De alguna manera el dolor es el que restablece un orden que se ha perdido por la falta o por el pecado. Entonces, ¿dónde entra esta relación que llegamos a tener tan jocosa con la muerte? Nos viene también de los dos lados, pero hablemos de la parte medieval. En el siglo XIV sabemos que hubo una gran epidemia de peste negra que prácticamente arrasó con Europa. O sea, fueron cientos de miles de muertos, pueblos completos que desaparecieron, familias en donde no quedó un solo integrante, no se les podía enterrar, de repente los cadáveres estaban tirados en las calles. Entonces la relación con la muerte se volvió muy estrecha. Prepárate para la muerte es inminente, la muerte está cerca, pero entonces también se vuelve algo familiar y se empiezan a crear danzas macabras y se empiezan a crear procesiones en donde la muerte está presente. Sí. Mucho de la representación de las calaveras de José Guadalupe Posada, por ejemplo, tienen raigambre medieval. Claro, también hay una raíz prehispánica de representación de la muerte. Por ejemplo, los mexicas acostumbraban colgar las cabezas de los capturados en guerra en estos famosos zompantlis. Y las cabezas se descarnaban colgadas ahí y quedaban los esqueletos. Tenemos zompantlis de piedra representados. Es una relación entonces entre el dolor, la familiaridad con la muerte, justamente por su inminencia. La manejamos o a través del miedo, o a través del dolor, o a través de la ironía. Y entonces los mexicanos utilizamos los tres recursos: el miedo, el dolor y la ironía. Y la caricaturizamos. Una suerte de aceptación de esto que es inevitable, pero además de burlarse. Y bueno, en el caso de la Catrina, ¿por qué precisamente una Catrina? ¿Por qué la Catrina? Bueno, desde la época virreinal había un gran énfasis en los ritos funerarios, particularmente en los ritos funerarios de los más poderosos, los arzobispos, los virreyes, el mismo rey de España. Cuando llegaban las noticias de que el rey había muerto, había una gran obra funeraria, había túmulos que eran pequeñas edificaciones efímeras en honor al monarca fallecido, porque la idea de que los poderosos en ese momento de la muerte son igualmente vulnerables que cualquier hijo de vecino es un gran alivio. Y entonces la idea de la muerte como Catrina es: no importa cuán alto estés, tú también vas a caer. Y esto forma parte de esta idea del memento mori, que es recuerda que vas a morir. Así es. Y la Catrina entonces sería eso, una alusión tanto a las danzas de la muerte. Claro, no está danzando al menos la Catrina como tal, pero sí todas estas alegorías de Posada, sí, en donde la muerte está en muchas circunstancias, en muchas situaciones. Es un memento mori popular. Recuerda que vas a morir y que todos vamos a morir. Pero por otra parte, hay un elemento fundamental en la ironía de la muerte, que es el recuerdo de los difuntos. La muerte no solo no aleja al ser querido, sino que incluso puede acercarlo. ¿Cuántas veces no sucede, como también lo dice la canción de Chava Flores, ¿no? Sí. Cerró sus ojos Cleto. El cuate pudo haber sido la peor persona del mundo y en el momento de morir todos nos acordamos de las cosas padres, lindas, preciosas. Mi papá qué bueno era, aunque era golpeador, borracho, no llegaba nunca a la casa.
Pero esos 3 días que disfruté con él, esos son los que aparecen en el momento de la... Y por los que lo recuerdo. Cuando está vivo ya que se muera. Y cuando se muere, qué bueno era. Así es. Es eso. Y dentro de todo esto, ¿qué onda con Satanás? ¿Qué onda con Satán? Háblanos de eso, Carlos Umbral. ¿Lo conoces? Sí, a veces lo conozco. Bueno, y ustedes no se me espanten, vamos a escuchar las letanías de Satán. Escúchenlas con la mente abierta, por favor. En la voz de Anuar Lázaro, las letanías de Satán, de Charles Baudelaire. Y regresamos a comentarlo. Las letanías de Satán, Charles Baudelaire. Oh tú, el más sabio y el más bello de los ángeles. Oh Dios traicionado por la suerte y privado de alabanzas. Oh Satán, ten piedad de mi larga miseria. Oh príncipe del exilio, a quien se le ha hecho un agravio y que vencido, siempre te levantas más fuerte. Satán, ten piedad de mi larga miseria. Tú que lo sabes todo, gran rey de las cosas subterráneas, sanador familiar de las angustias humanas. Satán, ten piedad de mi larga miseria. Tú que lo mismo a los leprosos que a los parias malditos enseñas por amor el gusto del paraíso. Satán, ten piedad de mi larga miseria. Tú que de la muerte, tu vieja y fuerte amante, engendras la esperanza, una loca encantadora. Oh Satán, ten piedad de mi larga miseria. Tú que haces al proscrito esta mirada calma y alta, que condena a todo un pueblo alrededor de un cadalso. Oh Satán, ten piedad de mi larga miseria. Tú que sabes en qué ángulos de las tierras envidiosas el Dios celoso escondió las piedras preciosas. Satán, ten piedad de mi larga miseria. Tú, en quien la mirada clara conoce los profundos arsenales donde duerme amortajado el pueblo de los metales. Satán, ten piedad de mi larga miseria. Tú, cuya mano aleja el vacío de los pies del sonámbulo al que seducen los tejados. Satán, ten piedad de mi larga miseria. Tú, que mágicamente ablandas los viejos huesos del borracho tardo atropellado por los caballos. Oh Satán, ten piedad de mi larga miseria. Tú que para consolar al hombre frágil que sufre, nos enseñas a mezclar el salitre y el azufre. Satán, ten piedad de mi larga miseria. Tú que pones tu marca, oh cómplice sutil, en la frente de Creso, despiadado y vil. Oh Satán, ten piedad de mi larga miseria. Tú que pusiste en los ojos y el corazón de las muchachas el culto de la llaga y el amor de los andrajos. Satán, ten piedad de mi larga miseria. Bastón de los exiliados, luz de los inventores, confesor de los ahorcados y de los conspiradores. Oh Satán, ten piedad de mi larga miseria. Padre adoptivo de estos que en su negra cólera del paraíso terrestre ha desterrado Dios Padre. Oh Satán, ten piedad de mi larga miseria. Gloria y alabanza a ti, oh Satán, en las alturas del cielo donde tú reinaste, y en las profundidades del infierno donde vencido sueñas en silencio. Haz que mi alma, un día, bajo el árbol de la ciencia, de ti cerca repose, cuando sobre tu frente se entrelacen sus ramas, formando un templo nuevo. ¿Qué onda con esto, Carlos Umbral? Explícanos por qué elegimos las letanías de Satán. Es que este podcast, el cuarto podcast, aún está cercano al primero. Y como arrancamos haciendo esta analogía entre Quetzalcóatl, Prometeo, Satán y otras figuras que son, digamos, benefactoras, y hay que explicar esto de benefactor, sobre todo en relación con lo de Satán. Carmen no me dejará mentir,
Y esto lo expresa Bakunin, que es un teórico anarquista, que Satán es el primer libre pensador del que se tiene noción. ¿Por qué? Porque se opone al sistema dado, ¿no? Aunque sea como una alegoría, aunque sea como una leyenda, ¿no? Es importante la última parte del poema porque finalmente Baudelaire remite al árbol del conocimiento, al árbol de la ciencia. Entonces la ciencia es un acto de libre pensamiento. Ahora, es curioso porque desde otra perspectiva, Quetzalcóatl se asemeja a Cristo, porque Cristo ofrece su sangre para fecundar a los seres humanos y llevarlos de una vida mortal a la vida eterna. Hay otra ambigüedad mexicana. Claro, pero además Cristo es una representación alegórica también en su momento de otras religiones mediterráneas donde quien se ofrece a la muerte y resucita es una representación de la semilla que se entierra y que tiene que morir, tiene que dejar de ser ella misma para dar origen a una planta y a una nueva vida. Entonces, otra vez es la idea de la muerte como un tránsito para resurgir a una vida diferente. Una vida diferente, sí. Yo les debo una explicación porque hace rato yo hablé de que el sábado era el día de la melancolía. Voy a explicar por qué, porque en ese momento no lo hice y puede quedar trunca el tema. Muy bien. Aquí vamos a darle una vuelta por lo que es toda la cultura sajona y entendemos que el sábado es Saturn Day, que es el día de Saturno. Ahora vámonos con los griegos. Saturno finalmente es uno de las deidades que devoraban a sus hijos, porque Saturno también está asociado a Cronos. Entonces Cronos devora a sus hijos. O sea, el tiempo devora todo lo que él mismo ha creado. Pero me llamó mucho la atención y de hecho me quedé como... Si estuviese aquí Maimónides diría que me quedé perplejo, por no decir otra palabra, pero sí me quedé perplejo cuando Carmen nos platica que el sábado es el día de María, porque finalmente si nos remitimos también a ciertas alegorías en torno al pensamiento alquímico, Saturno también se identifica con el plomo. Entonces, del plomo, que es el sábado, y que es María, que es la madre, que es mater, y que es materia, emerge el domingo, que es el oro, y es el sol, y es Cristo, y es una serie de cosas. Esto lo podemos explorar en algún programa. Es alquimia. Que podríamos platicar de la alquimia, ¿no? Pero sí con un chocolate al frente, ¿no? No, pero por supuesto que nos vamos a traer un chocolate. De hecho, teobroma. Pues sí, nos hizo falta aquí el teobroma, ¿no? Pero bueno, eso era la explicación que yo debía, porque si de repente, bueno, pues el sábado más bien se parece a Sabbat, al Sabbat, claro, al Sabbat hebreo, pero no al día de Saturno, a Saturn Day, no, eso es una vuelta por el mundo sajón y un regreso al mundo grecolatino y luego, no nada más somos multiculturales, somos plenamente transculturales y esto ha sido desde siempre, ¿no? Así es. Bueno, para hablar un poquito ya del presente, quiero hacer referencia a la conferencia de Eduardo Matos Moctezuma en donde decía, bueno, existe este lugar común de que los mexicanos nos reímos de la muerte, pero ¿cuántos mexicanos han estado muertos de la risa en el momento en que un ser querido fallece? Yo no estaba presente en esa conferencia, pero yo hubiera levantado la mano porque en el funeral de mi padre efectivamente estábamos recordando anécdotas jocosas y estábamos muertos de la risa. ¿Qué es lo que ha pasado con los ritos funerarios? Estas capillas donde velamos a mi padre, que son asépticas, donde la gente apenas si llora, casi solo lagrimea porque tiene que comportarse socialmente, tiene que ser ecuánime, tiene que ser racional, y eso significa ocultar las emociones, me parece que son terriblemente dañinas para el manejo del duelo que implica superar la muerte de un ser querido. ¿Nosotros qué hicimos? Recordar anécdotas de mi papá, y entonces el papá regañón que nos daba de nalgadas y que nos jalaba las orejas desapareció y nos acordamos solo de las anécdotas jocosas. Y obviamente estábamos muertos de la risa. Llegaron de la capilla vecina regañándonos que por qué no respetábamos su duelo porque estaban en un funeral. Dijimos nosotros también. ¿Qué es lo que sucede? En México somos multiculturales. Hay quienes celebran a sus muertos gimiendo ligeramente y soltando una que otra lagrimita. Hay quienes nos morimos de la risa. Hay quienes les llevan en el momento del entierro la música favorita y comen y toman mezcal o toman tequila y entonces se despiden del muerto con una especie de fiesta. La ritualidad en relación con la muerte es muy compleja. Existen muchas maneras de enfrentarlo. Por ejemplo, existen comunidades en Chiapas y en otros lugares donde todavía se acostumbra la plañidera. ¿Qué es la plañidera? Una lloradora profesional o un grupo de lloradoras profesionales que gritan estruendosamente y lloran, se besan los cabellos, como se dice. ¿Y qué es lo que producen? Una reacción en cadena.
Si Claro. la viuda quería ser sobria y sufrir su dolor hacia adentro, no. El llanto acaba saliendo y toda la familia acaba participando en este rito catártico. O sea, la risa, el cantar, tomar mezcal, etcétera, etcétera, o el llanto masivo, estruendoso, colectivo, son formas de enfrentar un duelo por la muerte de un ser querido. Creo que la peor versión de todos es esta asepsia de la capilla ardiente, en donde todos están perfectamente sobrios, guardando la compostura, Sí. y entonces no se acaba de enfrentar de una manera muy sana la muerte de un ser querido. Lo cierto es que esta manera de a veces reírnos, a veces llorar, a veces llevar a la banda favorita del deudo sigue siendo muy particular y muy común en México, y creo que nos hace diferentes y nos hace manejar la muerte de una manera menos dolorosa y más sana, desde mi perspectiva. A mí me gustó mucho esto que estás diciendo, Carmen, de las plañideras, porque se me vino una reflexión inmediatamente y es retrocediendo un poquito. Finalmente la plañidera, y que debe ser una figura casi mundial de alguna manera, sea un personaje que ayuda a la transición entre la crisis, o sea, existe la crisis que es la defunción, que es la muerte, pero se manifiesta en la estructura a manera de una hipócrisis, es decir, una hipocresía, una crisis inferior. Eso de ahí viene hipocresía, y resulta posterior a esa intervención en una metacrisis, es decir, una catarsis propiamente, ¿no? ¿Por qué? Porque es un estado contenido que si no se desata, si no se vierte, se generan otro tipo de fenómenos y hasta anomalías sociales. Resulta que hasta a nivel psicológico es benéfico esta figura, porque llega a contagiar un estado de ánimo que es como destapar una olla de presión, ¿no? Es purgatorio, claro, es purgante, ¿no? Es purgante, por supuesto. Ahora, existe otra manera de purgar, que es la forma tradicional de muchas comunidades en la Ciudad de México y fuera de ella, que tiene que ver con este asunto de poner la cruz debajo del ataúd en el momento del rito funeral. Después del entierro se rezan los 9 días del rosario, en el 9º día se levanta la cruz, todo esto con el rosario, letanías, misas, coros, que de alguna manera es otra forma también de hacer catarsis y es otra forma de enfrentar el duelo. Y claro, además la misa cada mes, a partir de la primera misa del día del fallecimiento, y la misa anual. Entonces es todo un proceso de duelo que se reconoce que dura durante todo un año. O sea, existe la conciencia que no se muere alguien y ya al tercer día yo ya estoy en el trabajo sin ningún problema, ¿no? La vida sigue. Hay una pérdida y hay un sentimiento de pérdida. O sea, este ritual, por supuesto, sirve para acompañar el alma del difunto en su tránsito en el más allá, por supuesto, pero también sirve para el alivio de las personas que se quedan aquí con el sentimiento de pérdida. Claro. Entonces, los rituales tienen un sentido y tienen una razón de ser, no son arbitrarios. El abandono de la tumba de alguna manera se vincula con la idea del abandono del ser querido. Claro, esto ha cambiado recientemente porque cada vez hay más personas que no son católicos practicantes y que ya tienen otra manera de percibir la muerte y la relación con las personas que han fallecido, incluyendo la creencia de que mi ser querido ya no está en el panteón, ya no está en la tumba, está en otro lugar, no sabemos cuál es, pero está en otro sitio, ya no está ahí. Pues muy interesante. Gracias a la doctora Carmen Espinosa por acompañarnos nuevamente en esta semana. Hay muchos temas de los que nos gustaría hablar con ella. Se nos termina el tiempo. Yo quiero agradecer a Carlos Umbral. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes, gracias a Carmen por visitarnos, a nuestro auditorio por escucharnos. Gracias por su tiempo. Yo soy Julio César Torres y les pido que nos acompañen, que nos escuchen y que nos busquen en iTunes. Por lo pronto nos despedimos. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Hasta pronto. Teobroma fue presentado por Voz Andante, Cultura y Recreación, proyecto enfocado a la investigación, intercambio y difusión de la cultura. Facebook.com/Voz Andante, Cultura y Recreación.